Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro encuentro nuestro de los webinars, hoy lunes 19 horas. Bueno, y estamos con un tema que es muy relevante, la disfagia y desnutrición, cómo lo estudiamos en atención primaria, bueno, un tema que para nosotros tiene un gran atractivo, una gran importancia, y por eso te convocamos, Claudia, la doctora Claudia Pino, que es médica clínica, geriatra, que trabaja con nosotros y está trabajando también específicamente en este tema, y justamente por eso te convocamos a esta charla tan importante. Hagan los comentarios que quieran. Aquí en el Zócalo va a aparecer nuestro mail donde pueden mandar un comentario y luego recibir las preguntitas choice y así obtener el certificado de asistencia. Bueno, sin más, Claudia, mil gracias nuevamente y te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Marcelo por la invitación. Bueno, vamos a hablar acerca de dos trastornos, el trastorno deglutorio y el trastorno nutricional. Estos dos trastornos aumentan su prevalencia a medida que envejecemos. Ellos pueden repercutir en la calidad de vida tanto de nuestros pacientes como de su entorno, debido a la importancia no solo nutritiva, social y emocional que implica el poder comer y beber. Dichos trastornos aumentan el riesgo del desarrollo también de síndromes geriátricos. Por lo tanto, es importante su sospecha, su diagnóstico e intervención precoz como para evitar las complicaciones de los mismos. Bueno, comenzaremos hablando sobre disfagia, que es un trastorno deglutorio que se la define como la dificultad que se produce durante la formación y propulsión del bolo alimenticio desde la cavidad bucal hacia el esófago. Se la clasifica en disfagia orofaringia y disfagia esofágica. En las personas mayores, la más frecuente y la que vamos a estudiar o que vamos a ver en esta charla es la disfagia orofaringia, y la misma puede generar alteraciones tanto en la seguridad como en la eficacia de la deglución. La prevalencia de disfagia orofaringia va a variar de acuerdo al ámbito de atención, los antecedentes o comorbilidades que puede presentar el paciente y el método de valoración que utilicemos para su estudio. Tiene una prevalencia en el ámbito ambulatorio que puede alcanzar el 30%, pero su prevalencia en el contexto de antecedentes de enfermedades neurodegenerativas puede ser cercana al 80%, tanto en demencia como en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la presencia de o para presentar disfagia orofaringia? Bueno, los cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, por ejemplo, la pérdida de gusto, de olfato, de piezas dentales, los antecedentes patológicos que tenga ese paciente, como dijimos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades relacionadas con trastornos del estado anímico, la presencia de cambios funcionales como consecuencia de la sarcopenia, fragilidad, y la ingesta de fármacos, la polifarmacia, muchas veces necesarios en este grupo etario, el consumo de psicofármacos que pueden condicionar o ser un factor de riesgo para la presencia de disfagia orofaringia. Qué buena esta diapo, ¿eh? Qué buena esta diapo en el contexto de tener el abanico de posibilidades bien abierto, porque encima puede tener más de una cosa, ¿eh? Exacto. Entonces, uno va sacando piedras del camino en el contexto diagnóstico, así que me gustó mucho. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas y signos que nos hacen sospechar la presencia de disfagia orofaringia? Bueno,
la presencia de tos durante o posterior a la ingesta de los líquidos o de algún alimento, el atragantamiento con determinadas consistencias, también el atragantamiento con el consumo de fármacos, enlentecimientos de la fase oral de la deglución, o sea, que permanezca el alimento más tiempo en la boca y con ello el aumento de los residuos, la presencia de sensación de atasco de carraspero, el babeo o el reflujo a nivel nasal de alimentos o de líquidos. Pero también debemos sospechar disfagia. Como vimos en una de las primeras diapositivas, la disfagia puede traer aparejada una alteración tanto en la seguridad como en la eficacia de la deglución. Entonces, podríamos sospechar disfagia ante una alteración de la seguridad en donde puede haber pasaje del contenido del tubo digestivo hacia el aparato respiratorio y esto llevar como consecuencia aspiraciones, infecciones respiratorias o presencia de neumonía aspirativa. Esto aumenta el riesgo de reingresos hospitalarios y aumenta la posibilidad de morbimortalidad, aumenta la morbimortalidad de los adultos mayores. También puede haber una alteración en la eficacia y cómo la podríamos observar con una pérdida de peso o con malnutrición o desnutrición o con la deshidratación del paciente. Y esto traer también como consecuencia la pérdida de peso, aumento de la sarcopenia, disfunción inmune, inflamación crónica, incremento de la posibilidad de fragilidad, deterioro funcional, con ella pérdida de la capacidad de movilización, úlceras por presión, y esto va a llevar como consecuencia la discapacidad y también el aumento del riesgo de mortalidad. La deshidratación, por otro lado, que pueden presentar estos pacientes, puede tener consecuencias como hipovolemia, alteraciones del estado de conciencia y también como consecuencia de las mismas, de la sequedad de mucosas, colonización bacteriana y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias y el riesgo de neumonía aspirativa. Por lo tanto la sospecha por los signos y síntomas como por las consecuencias de la disfagia la tenemos que tener en claro, ¿no? Tenemos que sospecharlas ante un paciente con pérdida de peso o con infecciones respiratorias a repetición. Bueno, ¿cómo realizamos la evaluación y el diagnóstico de disfagia orofaringia? Ahí se la divide el estudio de la disfagia orofaringia en métodos clínicos y en métodos instrumentales. Los métodos clínicos o un método clínico podría ser cuestionarios de rastreo. Existen múltiples cuestionarios. Me pareció sencillo traerles el IT10, que es un cuestionario que está validado al español, que ahora veremos que consta de sobre 10 ítems sencillos y nos puede hacer pensar o completar la valoración de la sospecha de disfagia orofaringia. Dentro de los métodos clínicos también está la valoración clínica de la deglución con diferentes test más sencillos o más complejos, que son más difíciles de realizar en el ámbito ambulatorio y vamos a necesitar estar entrenados. Y el test y los test de valoración instrumental, que está la videofluoroscopía o la fibrolaringoscopía. Bueno, dentro de los test más sencillos, como les dije, que podríamos realizar en una consulta, o sea, luego que interrogamos al paciente o evaluamos si tiene algún síntoma o signo directo o indirecto, podríamos utilizar esta escala que se llama IT10. Es, como les dije, una escala de autoevaluación con 10 preguntas, que está validado en castellano y tiene un punto de corte mayor o igual a 3. Este test nos permite identificar causas subjetivas, preguntarle al paciente el reporte subjetivo de cómo está su deglución, pero también nos permite identificar si la deglución o la disfagia ha generado alguna alteración en la pérdida de peso de este paciente.
Si este test da positivo, debemos continuar la evaluación con una valoración clínica o instrumental. Con A ver, respecto a... perdóname, Claudia, esas preguntas, a ver, a ver, las preguntas te ordenan lo que uno le pregunta al paciente. Ahora, hay Exacto. que ver si se atraganta cuando come, si tose después de comer, Si se atraganta con las pastillas, con las si per- pastillas, o sea, son cuestiones, y 3 de 10 son bastante pocas, o sea, ya con 3 de 10 tu sospecha tiene que ser importante. Sí, además sí ha modificado el momento en donde realiza la alimentación, o sea, si tragar es estresante para él, si perdió el placer de la ingesta de alimentos, o sea, también es una valoración subjetiva, pero también si perdió peso. Entonces esto nos puede ordenar en el interrogatorio para no olvidarnos ninguno de los ítems y tener con esta herramienta muy sencilla y muy rápida, saber si el paciente tenemos sospecha de que puede estar presentando un trastorno deglutorio. En el caso de que sea positivo, vamos a continuar con la valoración. Les voy a traer, en realidad hay múltiples test de la evaluación de la deglución, pero los más sencillos son los que utilizamos dentro del hospital. Uno de los test es el test de la ingesta de líquido. Este test también se podría utilizar en forma ambulatoria porque es sencillo y no requiere de muchos elementos, que en la ingesta está desarrollado con varias ingestas, pero se adaptó para los adultos mayores con 60 mililitros de agua en forma continua. Necesitamos un vaso y líquido, y es positivo si hay tos o garraspera o estridor durante la ingesta de algún líquido. Se puede complementar con un saturómetro, y si hay un descenso de un 3% de la saturación también es positivo, y si el paciente ingiere menos de 10 mililitros y presenta alguna alteración también es positivo. ¿Cuál es la desventaja de este test? Que es cuando lo proporcionamos y le decimos al paciente que lo realice, tenemos riesgo de que se aspire. Pero es un test también que podría ser sencillo para realizar en una consulta. Y después tenemos un test que en realidad es más complejo, pero que se realiza en los pacientes en internación que sospechamos, y lo realizan los fonoaudiólogos cuando sospechamos nosotros con un interrogatorio o con un test de screening presencia de disfagia, que es el método de evaluación clínica de volumen y viscosidad. Este método nos permite, con la ingesta de diferentes volúmenes y con diferentes densidades, realizar un algoritmo de dificultad creciente, y también utilizamos un oxímetro de pulso para ver si hay aspiraciones silentes. Este test nos va a permitir evaluar la seguridad y la eficacia de la dilución. Siempre se inicia con una viscosidad intermedia, por eso es un test seguro para el paciente. Y si hay alguna alteración en la seguridad con la viscosidad néctar, que sería la intermedia, vamos a pasar a una viscosidad más segura, que sería la pudina. Es rápido, preciso, pero nos ofrece además información sobre el tipo de alimento o el líquido más adecuado para cada paciente. La desventaja es que en ambulatorio este test necesita varios materiales, es pesante, los vasos, la jeringa, el líquido, y estar entrenado en su realización. Por lo general este test lo realizan los fonoaudiólogos, asociados también a la evaluación de los reflejos, las praxias deglutorias. Y después, en el caso de que nos dé positivo el test rastreo que utilizamos, tenemos dos estudios instrumentales que podemos solicitar: la videodeglución, que es el test Gold Standard, que es una exploración radiológica dinámica que interpreta todas las fases de la deglución, que nos permite también poder orientarnos hacia el tratamiento con los cambios posturales, que nos permite también considerar qué volúmenes y qué viscosidades maneja ese paciente. Pero la desventaja es que es un estudio que necesita que el paciente preste atención, necesita el traslado del paciente para realización con un estudio radioscópico, lo vamos a irradiar y necesitamos el equipo.
Y otro test que también podemos utilizar o solicitar en forma ambulatoria para completar la valoración es la fibrolaringoscopía, que es un test que introduce un nasofibroscopio por la fosa nasal, evalúa la forma basal de la laringe y tras la ingesta de diferentes consistencias, la ventaja es que podemos valorar la sensibilidad de la anatomía, que se puede realizar en pie de cama en la habitación del paciente. La desventaja es que lo tiene que hacer personal instruido, en este caso lo hace el otorrinolaringólogo, y lo evalúa tanto la fase oral como la esofágica. En síntesis, tenemos que sospechar en forma temprana en los adultos mayores, porque es una patología prevalente, identificar los síntomas sugestivos, signos, síntomas indirectos como complicación de la alteración de la eficacia y de la seguridad de la dilución, infecciones respiratorias, neumonías aspirativas, pérdida de apetito o pérdida de peso. Debemos considerar las comorbilidades que tiene este paciente, los factores de riesgo que vimos en una de las primeras diapositivas, el consumo de fármacos, la polifarmacia, la presencia del consumo de psicofármacos. Debemos realizar en forma precoz el diagnóstico de disfagia orofaringia y podemos en forma ambulatoria realizar las siguientes intervenciones sencillas ante la sospecha y el diagnóstico, como por ejemplo la educación tanto de la familia como su entorno, la higiene apropiada de la boca y tener en cuenta determinadas técnicas compensatorias que también podemos instruir a la familia para evitar el riesgo de aspiración. Dentro de la educación tenemos que indicarle a la familia y a su entorno y al paciente que la postura de alimentación debe ser una postura erguida, en lo ideal sería fuera de la cama, prestando atención, tranquilo, en ambiente tranquilo, que coma lentamente, que no coma tal vez mirando la televisión, hablando o no prestando atención. No beber y comer si está cansado o el paciente o el cuidador está apurado, concentrarse en tragar, alternar siempre la ingesta de líquidos y sólidos para lavar los residuos y la correcta higiene oral. Con respecto a la higiene oral, el cepillado de los dientes tiene que ser una recomendación también muchas veces nuestra. ¿Por qué? Porque los pacientes tal vez no toman en cuenta la importancia de mantener la boca limpia, de la higiene de las prótesis dentales, el cuidado regular por un profesional de la boca y utilizar en el caso de sospecha de disfagia o de presencia de disfagia orofaringia también determinados en enjuagues bucales con clorhexidina como para evitar la colonización bacteriana de la boca y esto favorecer las neumonías por aspiración. Es un punto que es clave, principalmente, obviamente, en instituciones agudas, en hospitales, donde no siempre está categorizado este tipo de cuidados, ya sea también en las instituciones crónicas, y ni que hablar en las casas. O sea, pacientes que están bajo cuidado, que los higienizan todos, pero la boca prácticamente no se toca. Sí, se ¿Eh? toma mucho en cuenta el cuidado de la piel, la rotación, el tema muchas veces se pone mucha énfasis en el tema de la inmovilidad, pero la boca es como un área en el que no se brindan muchas recomendaciones. Y es muy importante porque este paciente que tal vez tiene como factor de riesgo la inmovilidad, la pérdida de funcionalidad, fragilidad, tiene mayor riesgo de tener disfagia y de que su boca esté colonizada. Entonces, hablar de lo que es la higiene bucal en lo cotidiano, ¿no? Darlo como una recomendación dentro de las recomendaciones médicas. Y con respecto a las medidas compensatorias, ¿qué son las medidas compensatorias? Bueno, hablan de tal vez en aquellos pacientes con riesgo o con alteración de la seguridad de reducción del volumen o incremento de la densidad o viscosidad para mejorar la seguridad de la dilución. El objetivo siempre es que sea una nutrición segura, mantener el estado nutricional y la
hidratación del paciente evitando las complicaciones. Las modificaciones en la dieta, por ejemplo, los cambios en la textura, disminuyen el riesgo de aspiración, y los pacientes con alteraciones en la eficacia necesitan, o sea, si les vamos a reducir el volumen de esa dieta, van a necesitar enriquecer la misma para mantener los mismos requerimientos nutricionales. Y también tener en cuenta en los pacientes con presencia de disfagia orofaringia que estamos modificando la dieta, también evitar ser muy estricto, por ejemplo, con las restricciones nutricionales, con las dietas hiposódicas o hipoglucémicas. Tener en cuenta esto, que tal vez este paciente esté en un riesgo nutricional, entonces de evitar, si no son sumamente necesarias, las restricciones nutricionales. Y acá están las 3 consistencias en donde podemos llevar con espesantes los líquidos, néctar, miel o pudín. Bueno, un alto en la charla, ¿sí? Hasta aquí hablamos de disfagia orofaringia. Se considera que es un síndrome geriátrico, es prevalente, tenemos que tener sospecha en el ámbito ambulatorio. Existen herramientas muy sencillas como para realizar su diagnóstico. Tenemos métodos para su valoración tanto clínica como instrumental, y podemos tener intervenciones también sencillas desde el ámbito ambulatorio, como la educación, la higiene y medidas básicas compensatorias, como para hacer una deglución o no tener una deglución insegura. Ahora vamos a hablar acerca de trastornos nutricionales, específicamente desnutrición. Bueno, como ustedes sabrán, la alimentación variada y equilibrada es importante para las necesidades, adaptada a las necesidades de cada individuo. Es uno de los pilares del envejecimiento saludable y es fundamental para preservar la capacidad funcional de un individuo. La prevalencia de desnutrición varía de acuerdo al entorno de atención, siendo cercana al 6% de los pacientes en un ámbito ambulatorio, pero puede escalar hasta casi un 30% en aquellos pacientes que se encuentran internados en internaciones en lugares de rehabilitación o, por ejemplo, en el hospital o dentro de las residencias. Los factores de riesgo para desnutrición son aquellas enfermedades conocidas que pueden alterar o afectar la nutrición, como por ejemplo una internación aguda, una enfermedad crónica, tanto pulmonar, cardíaca, reumatológica, oncológica. También los trastornos neurocognitivos, los trastornos en el estado de ánimo, pero también en este grupo la disfagia, pero también en este grupo etario tener en cuenta la falta o problema en el acceso a los alimentos, que pueden tener relación con el riesgo social, con alteraciones o con problemas económicos, pero también con la pérdida de su funcionalidad, con la fragilidad, con la inmovilidad, con la institucionalización reciente del paciente, con la soledad, ¿sí? Y otros factores de riesgo a tener en cuenta en este grupo etario también es el abuso de sustancias, el alcohol, el tabaco y la polifarmacia. Es parecida un poco a la diapositiva inicial que hablaste sobre factores de riesgo, que también yo la veo y puede tener más de una cosa. Entonces, ahí viene nuestro aspecto detectivesco en poder detectar cuál en mayor o en menor medida está afectando y ahí poder, obviamente, intervenir. Exacto. Bueno, el objetivo de la valoración del estado nutricional va a ser determinar las situaciones de riesgo, identificar las causas de posibles déficits nutricionales y diseñar un plan de acción para mejorar el estado nutricional. Bueno, una forma sencilla como para rastrear un déficit, un riesgo nutricional o desnutrición es, por ejemplo, interrogar acerca de pérdida de apetito o pérdida de peso en el último tiempo, en los últimos 3 meses, ¿sí? La pérdida de peso tendría que ser involuntaria, ¿sí? En el caso de que el interrogatorio sea negativo,
entonces evaluar los factores de riesgo que tiene este paciente como para poder establecer qué control periódico vamos a realizar, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos ante un paciente frágil, vamos a hacer controles periódicos cada 3 meses. Si estamos ante un paciente sin factores de riesgo, el control lo vamos a hacer en forma anual o en las visitas que tengamos con esa paciente. Y en el caso de que el interrogatorio sea positivo, vamos a utilizar alguna herramienta de rastreo. Hay múltiples herramientas de rastreo. Yo elegí el Mini Nutritional Assistant porque es una herramienta que está validada en adultos mayores de 65 años. Es una herramienta que está traducida al castellano y consta de 2 apartados, un apartado tanto de rastreo como de valoración. En el apartado de rastreo son 6 preguntas o 6 ítems en donde vamos a valorar la pérdida de apetito, la pérdida de peso, pero también vamos a valorar la funcionalidad del paciente, también si ha tenido alguna situación aguda o alguna alteración, alguna situación de estrés, o si tiene alguna enfermedad neurodegenerativa o psicológica. También en esta etapa vamos a tomar parámetros antropométricos que van a estar representados con el índice de masa corporal del paciente, ¿sí? El puntaje total de esta primera etapa es de 14 y se considera un puntaje de riesgo cuando es menor o igual a 11. En el caso de que luego de un interrogatorio positivo y de que el privaje de menor o igual a 11, vamos a continuar con la valoración, con la segunda etapa de esta herramienta, que es la de valoración, que consta de 12 parámetros. Los mismos nos permiten también evaluar las posibles causas. Por eso es importante continuar con esta etapa de la valoración, porque nos permite evaluar las posibles causas o factores de riesgo nutricional o desnutrición, como por ejemplo la pérdida de funcionalidad, la polifarmacia, la presencia de úlceras por presión, características de la dieta del paciente, cuánto de la dieta consume, cómo es el consumo, la hidratación también y si necesita ayuda para ingerir los alimentos. El puntaje total de esta herramienta es, hasta 30 puntos, y un valor, un estado nutricional satisfactorio sería con un puntaje entre el cálculo o la suma de la parte de rastreo con la de valoración entre 23,5 y 30 puntos. En el caso de que nos dé un estado nutricional satisfactorio, como les dije con anterioridad, vamos a hacer controles periódicos en adultos, ¿sí? Frágiles, por ejemplo, lo vamos a hacer, como dije, cada 3 meses, pero siempre que realicemos algún tipo de valoración del estado nutricional es importante también brindar consejería, ¿sí? Consejería nutricional sobre alimentos adecuados, una dieta mediterránea acompañada de actividad física regular, reducir la ingesta tal vez de determinados alimentos con exceso de sodio o alimentos ultraprocesados, y la ingesta de líquidos, ¿sí? En los adultos por lo menos entre 1,5 y 2 litros de agua por día. En el caso de que el puntaje sea menor a 23, el paciente estaría en riesgo, y si es menor a 17, el paciente estaría desnutrido. Por lo tanto, tenemos que hacer un alto en la evaluación y completar con una valoración nutricional exhaustiva. Lo que no comenté es que la herramienta, el Mini Nutritional Assessment, está validada en mayores de 65, pero también en todos los ámbitos de atención. Por eso es una herramienta que nos permite ser utilizada en el ámbito ambulatorio. Bueno, ¿en qué consiste una valoración nutricional exhaustiva? Bueno, ver la historia clínica, los antecedentes del paciente, cuáles son sus factores de riesgo. También realizar un examen físico completo y en base a los hallazgos del examen físico podemos completar con la solicitud de estudios complementarios. También tener llevar
pedirle al paciente o que nos informe sobre su historia dietética. Como dijimos y veremos más adelante, la valoración antropométrica y la solicitud de determinados estudios complementarios relacionados con la valoración nutricional. Con respecto a la historia dietética del paciente, valorar las costumbres de cada paciente, si hubo algún cambio en este último tiempo en base a sus costumbres, el número de ingestas que realiza por día, el porcentaje del plato que ingiere, ¿sí? Los cambios en la sensación del hambre o la sed que haya tenido en este último tiempo, si está siguiendo alguna dieta específica, si consume suplementos nutricionales, cómo come, dónde come, si come en soledad, si el paciente puede llegar a tener posibilidad de realizar las compras, si tiene posibilidades de poder cocinar, si tiene dificultades económicas. Esto es muy importante, el tema de interrogar acerca de la historia dietética de cada paciente. Mira, otro pequeño comentario que me pasó hoy con un paciente que tiene problemas con el sueño. Entonces, a la noche está despierto, se duerme tarde, se saltea el desayuno y va haciendo básicamente dos comidas. Entonces, también es una cuestión a tener en cuenta en este tipo de situaciones porque la comida está muy marcada por desayuno, almuerzo, merienda y cena y cuando vos por X motivo diferís las ingestas, en general las vas eliminando, en este caso por el sueño. Sí, eso es muy importante, interrogar este punto y además la soledad, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que muchas veces pierden a su compañero, a su ser querido y es difícil cocinar, comer solo. Entonces tenemos que interrogar este punto porque muchas veces nos basamos en cuestiones tal vez agudas o crónicas o pensamos en enfermedades y tal vez pasa esto, alteró su sueño, está solo, perdió funcionalidad, tiene dificultades económicas, tiene alguna enfermedad inflamatoria o reumatológica que no le permite cocinar. Entonces tener en cuenta la historia dietética. Y con respecto a la valoración antropométrica, si bien la utilizamos en las herramientas, tener en cuenta estos datos, ¿sí? Que el índice de masa corporal es un indicador nutricional que está basado en parámetros antropométricos de la población adulta en general, pero que durante el envejecimiento lo que se produce es disminución de la masa muscular, se disminuye también el compartimiento de agua, también disminuye la densidad o la masa ósea y aumenta la masa grasa. Por lo tanto, se consideró para la población adulta mayor un valor deseable de índice de masa corporal el que va a ir entre el 25 y 29 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Y como valores de riesgo mayores a 30 o menores a 22. Esa es una diferencia con los adultos más jóvenes. ¿Por qué? Porque también va a disminuir la talla, va a disminuir tal vez en este grupo etario, entonces muchas veces no significa que el paciente esté bien nutrido con un índice menor. Con respecto a los pliegues, conocer que los pliegues se relacionan con la grasa corporal, que el que podemos utilizar en los adultos mayores es el pliegue escapular, pero también este pliegue puede alterar nuestro diagnóstico, ser patológico. ¿Por qué? Porque hay una distribución de la composición grasa que va a disminuir tal vez del tejido subcutáneo y va a ir a alojarse más al abdomen, y además porque se va a producir un adelgazamiento de la piel, con lo cual muchas veces los pliegues pueden estar disminuidos y el paciente no necesariamente va a estar desnutrido.
Y con respecto a las circunferencias, los que nos importa saber que se correlacionan con la masa muscular, la braquial y la circunferencia de la pantorrilla, y en el caso de no poder tomar el índice de masa corporal, dentro de la valoración podemos tomar el índice de la pantorrilla y también hacer la valoración nutricional con esta circunferencia. ¿Qué parámetros de laboratorio? Bueno, pedimos parámetros de laboratorio para ver si un paciente está con riesgo de desnutrición o desnutrido. En realidad, los parámetros específicos de alteraciones nutricionales no se consideran una buena herramienta de cribado porque pueden alterarse tanto en el envejecimiento como en la deshidratación de un paciente o en los pacientes que se encuentran internados. Se utilizan para completar el estudio en pacientes desnutridos y en realidad, se utilizan más para evaluar la respuesta a la intervención. Hay múltiples parámetros que podemos solicitar, pero tener en cuenta que pueden modificarse por un montón de cuestiones relacionadas en sí con el envejecimiento y con el estrés, con la infección o con la deshidratación. Bueno, y acá me parecía importante, dentro de los factores de riesgo que podemos trabajar o que podemos modificar o que podemos conversar dentro de lo que es la consulta ambulatoria, realizar determinadas intervenciones nutricionales, por ejemplo, pensar en los pacientes que tienen menos apetito y que han perdido peso por menos apetito en la anorexia, en el abuso de sustancias, en la presencia de polifarmacia, en la presencia de trastornos neurocognitivos, que también es un factor de riesgo para la presencia de disfagia orofaringia o también para la pérdida de apetito y de peso, y en las dietas restrictivas. Y nuestra intervención sería tal vez ver, en considerar si podemos evaluar, descender de esas dosis de fármacos o prescribir determinados fármacos, hablar acerca de las posibilidades dentro de los trastornos neurocognitivos de la presencia de anorexia y evitar, como dije con anterioridad, las dietas restrictivas. Con respecto a otra causa que hay que considerar y que vimos con anterioridad es en riesgo y en desnutrición, la presencia de disfagia. Bueno, ya comentamos este tema y cuáles son los parámetros para intervenir en este trastorno. También considerar los pacientes sarcopénicos o frágiles, de enriquecer la dieta, incrementar la ingesta de proteínas en esta población y también trabajar en lo que es la actividad física y la posibilidad de brindarles también indicaciones de la realización de ejercicios multimodales. Y pensar en todo paciente que tenga un riesgo o déficit nutricional en las alteraciones funcionales que se producen en el envejecimiento, por ejemplo, la pérdida de gusto, de olfato, los factores de riesgo social, las necesidades financieras y tal vez replantear, pensar, ver la posibilidad de que el paciente coma en compañía, hacer alguna intervención sociosanitaria, realzar el sabor de las comidas, brindar alimentos más atractivos como para mejorar la ingesta. Bueno, en conclusión, la disfagia y la desnutrición son trastornos prevalentes en adultos mayores, muchas veces no sospechados e infradiagnosticados en consulta ambulatoria, poseen factores de riesgo en común y se relacionan entre sí y con otros síndromes geriátricos, incrementando el riesgo tanto de pérdida de funcionalidad como de fragilidad y discapacidad. Disponemos de herramientas muy sencillas para su cribado en forma ambulatoria, y al ser detectado podemos llevar a cabo intervenciones simples, sencillas, que pueden modificar el curso de los mismos. Por otro lado, el abordaje tanto de los trastornos deglutorios y nutricionales debe realizarse con un equipo multidisciplinario para que la alimentación sea placentera, nutritiva y evitando las posibles complicaciones de la misma. Bueno, muchas gracias por la atención
y espero que les haya gustado. Bueno, gracias, Clau. Sí, realmente fue muy completa. Involucra no solamente al hecho mecánico de la ingesta, sino a toda una gran estructura que lo podemos de alguna manera conceptualizar en lo que es la fragilidad. Porque el paciente o ya está frágil o empieza a tener problemas deglutorios y va a estar frágil. Así que si lo podemos detectar precozmente, estar atentos a esta situación para después ir al manejo, que es la próxima charla. Así que a todos Exacto. los invitamos a que vean en el próximo encuentro, el lunes próximo, va a salir el capítulo y que salió muy bien. Bueno, gracias, Clau, nuevamente. Hagan los comentarios, preguntas que quieran. Acá va a salir de nuevo en el Zócalo nuestro mail para que ustedes manden algún comentario, como les dije, y también van a aparecer después las preguntitas Choice y así obtener el certificado. Bueno, sin más, los esperamos la semana que viene, el próximo lunes a las 19 horas para un nuevo capítulo. Gracias, chao, 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 Clau. Chao, chao, gracias. Buenas noches.